La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio. Esto es Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Queremos saludar a todos los amigos, las amigas, los hermanos, hermanas que nos acompañan cada semana en esta experiencia de lectura, estudio, interpretación, aplicación y enseñanza de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga y esperamos que el día de hoy esta palabra pueda bendecir sus vidas. Para nosotros es un gran privilegio y también una gran responsabilidad poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios cada semana. Así que, contando con la ayuda y con la gracia del Señor, hoy, domingo 2 de mayo de 2021, estaremos compartiendo con todos ustedes el tema La actitud de humildad en el servicio al Señor. En programas anteriores hemos estado compartiendo diversos temas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la vida cristiana, con los cambios que Dios hace en nuestras vidas, con la importancia del Evangelio, con la importancia de la palabra del Señor, entre otros asuntos. Pero hoy vamos a reflexionar un poquito sobre nuestro servicio al Señor. Para servir al Señor no solamente debemos estar equipados, sino que también debemos haber sido transformados, principalmente en nuestro carácter. Servir a Dios sin un carácter tratado generalmente trae desventura, no solo al que intenta servir de esa manera, sino también a la iglesia misma en general. Una de las cosas que Dios va a empezar a formar en nuestro carácter es, sin lugar a dudas, la humildad. Nuestro texto en esta oportunidad es el que sigue del texto que tratamos en nuestro último encuentro. Y está en Romanos capítulo 12, el versículo 3 al 8. Vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia puedes ubicar el texto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Note que la palabra dice función, no posición. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Veamos qué nos enseña este texto en relación al asunto de servirle al Señor con un carácter humilde. En nuestro tema anterior, estudiamos el tema de una vida transformada por Dios para servir al Señor, por una parte, y para tener la gracia suficiente y la actitud correcta ante los valores del mundo que no son de Dios y no ceder ante ellos. Nos instruyó en aquella oportunidad el texto que precede este, es decir, el Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. De esta manera, si Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, es una exhortación a poner en orden nuestra relación con Dios y con el mundo, el texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, exhorta, anima ahora a poner en orden la práctica de la fe en relación con la comunidad de los creyentes. El versículo 3, por ejemplo, es una exhortación frente al peligro de la sobreestimación. Se invita a un análisis personal sincero, no de comparación con las demás personas, sino de cooperación con ellas. Y aquí nos encontramos ante el primer aspecto de un carácter humilde para servirle al Señor. Es ese carácter que siempre está dispuesto a cooperar con todos los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso es humildad. En los versículos 4 al 5 se plantea con claridad el concepto de la unidad y al mismo tiempo diversidad dentro del cuerpo de Cristo. El versículo 5 tiene dos declaraciones muy notorias que se deben tomar en cuenta. La primera es que en Cristo somos un solo cuerpo. Y la segunda es que en la iglesia somos miembros los unos de los otros. Los versículos 6 al 8 tienen un doble mensaje. Por una parte, dicen que la iglesia, hay muchos hermanos que tienen dones diferentes, los unos de los otros, según han sido concedidos por la pura gracia de Dios, como Él ha querido repartirlo. Por la otra, dicen que cualquiera que sea el don que cada uno tenga, está dirigido a un área de necesidad dentro de la iglesia, y allí debe ser ejecutado para el bien común. Los dones que cada uno de nosotros tengamos por la gracia del Señor es para servir a nuestros hermanos, para servir a la iglesia. Y de esa manera le estamos también sirviendo al Señor y coadyuvando todos juntos para la edificación mutua de la iglesia y el crecimiento de la misma. Así entonces, el texto estudiado plantea a cada seguidor de Jesucristo uno de los más grandes desafíos que podamos tener: el servicio al prójimo en la comunidad de la fe. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. No estamos ocupando posiciones. No se trata de jerarquía. Se trata de servicio, de ser útiles a nuestros hermanos en la fe. Y nuestros hermanos en la fe nos son útiles a nosotros también en el contexto del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Sobre esta base podemos llegar a tres conclusiones. Primero, el cristiano auténtico es moderado en la apreciación de su condición dentro de la iglesia, de acuerdo a lo que enseña el verso 3. Segundo, el cristiano auténtico acepta su misión sin preocuparse de su posición, es decir, tiene una actitud de humildad. Versículo 3 al 4. Y número 3, el cristiano auténtico sirve a plenitud con los dones que el Señor le ha dado, de acuerdo a la enseñanza del versículo 6 al 8.
Así que podemos considerar algunas cosas prácticas en este sentido. Por un lado, en la iglesia debemos aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. Cada hermano tiene un valor especial para el Señor y tiene un valor de utilidad muy especial para la iglesia en su conjunto. Debemos apreciar también el hecho que el Señor nos ha colocado dentro de la iglesia con ciertas capacidades para servirle a Él y para servir a los hermanos. También debemos tener confianza en lo que el Señor nos ha concedido. Él nos ha dado diferentes dones para la edificación mutua y debemos usarlo con ese propósito. Debemos tener también una actitud de agradecimiento al Señor por lo que Él nos ha concedido. Una vez que usted identifique cuáles son esos dones que Dios le ha dado, nunca deje de darle gracias al Señor por dotarle para servirle a Él y ser de utilidad para el resto de los hermanos. Debemos también comunicarnos con libertad acerca de los dones que el Señor nos ha dado y a fin de servirle a los demás hermanos unos a otros en la comunidad de fe. Comuníquele a los hermanos qué usted siente en su corazón que está dispuesto a hacer en la iglesia. Y eso será muy útil para que lo identifiquen y lo coloquen en una posición, en un lugar donde usted pueda servir a la iglesia desde y con los dones que Dios le ha dado. Debemos también quitar de nuestra mente el egoísmo y la envidia con respecto a los dones espirituales. Recuerden que no hay un don mejor que el otro, ni hay un don más grande que otro. Todos son necesarios y todos son útiles en el contexto que Dios lo haya colocado. Ahora bien, amigo, tú que estás oyendo esta enseñanza, también puedes vivir esta experiencia maravillosa de formar parte del cuerpo de Cristo y de ser dotado con dones espirituales maravillosos y preciosos para servirle a tus semejantes y más que tus semejantes a tus hermanos en Cristo, integrándote a una comunidad de fe. Solo debes abrir tu corazón al mensaje de las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice en Juan 3, 16, 17 que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 3, 23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. Pero luego en 1 Corintios 15, 3 al 4 se nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego en Romanos 10, 9 al 10 se nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios te ha inquietado a buscarlo, háznoslo saber. Nosotros queremos orar por ti, saber cómo te llamas, dónde estás, y orar por ti para que Dios te guíe al Salvador, te guíe a una comunidad de fe saludable, de tal manera que puedas crecer y vivir tu nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad, agradecemos al Señor por la atención que ustedes pudieron prestarnos y le invitamos para el próximo domingo para que nos puedan acompañar. Recuerden hacer like en el portal del canal porque de esa manera estarán ayudando a que este video puedan verlo muchas otras más personas. Si quieren conocer más de nuestro programa Pasto Fresco y del resto de los programas de nuestro canal, puedes comunicarte con nosotros por el correo electrónico pastofrescolaluzradio@gmail.com. También puedes hacer WhatsApp, incluso hasta en este momento, por 0424-437-6676. Puedes también seguirnos y vernos en Instagram. Nuestra dirección es @laluzradio. Y por nuestro canal de YouTube, La Luz Radio. Que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo.